Welcome to Francis Collins School. Lados. Correcto. Eso viene a ser un triángulo. ¿Sí? Van a haber propiedades fundamentales para todo triángulo. Una de las más básicas, ¿cuál es? Una de las propiedades más básicas para todo triángulo es la siguiente. Mira, yo tengo un triángulo cualquiera. Y acá voy a tener los ángulos. Alfa, beta. Bueno, acá voy a tener gamma. ¿Ya? ¿Qué me dice? La más fundamental de todo. Que la suma de los ángulos interiores, es decir, alfa más beta más gamma, va a ser igual siempre a 180 grados. Eso tiene que estar en tu cabecita para todo este tema. La suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo siempre va a ser igual a 180. Por favor, eso sí o sí tiene que quedarse en tu cabecita. ¿Ya? Segunda propiedad que me están dando. Bueno, deberían darme acá, me la están dando un poquito en desorden, pero igual vamos a trabajar. No hay problema. Segunda propiedad. A mí me dicen que la suma de los ángulos exteriores, acá yo voy a tener otro triángulo, ¿ya? Pero este triángulo va a tener ángulos exteriores. Profe, ¿cuáles son los exteriores? Ah, mira, los interiores se encuentran dentro del triángulo y los exteriores se van a encontrar ¿dónde? Fuera del triángulo, ¿ya? Se van a encontrar fuera del triángulo. Entonces, si los exteriores se encuentran fuera del triángulo, ¿qué tendría yo? Vamos a tener el ángulo, vamos a cambiarlo, ¿ya? Vamos a ponerle acá A, acá B y acá C, para que no se confunda con el otro. Yo tengo que la suma de estos ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, por ser exteriores, va a ser igual a 360 grados. ¿Correcto? Correcto. Eso con respecto a la suma de ángulos exteriores. Siempre, profe, la suma de ángulos exteriores en un triángulo me va a dar 360. Sí, sin importar qué forma tenga este triángulo, claro, puede ser un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo, un triángulo isósceles, un triángulo equilátero. Siempre me va a dar la suma de los ángulos exteriores 360, siempre. Siempre que sea un triángulo te va a dar esta relación, tanto para los ángulos interiores como para los ángulos exteriores. Ya, continuamos. Me dice, bueno, acá me dice teorema del ángulo exterior. Vamos a ver, pues, lo que me indica el teorema del ángulo exterior. Me dice lo siguiente. El tercer teorema me estaría indicando lo siguiente. Yo voy a tener un triángulo nuevamente, un triángulo cualquiera. ¿Sí? Y acá tengo mi triángulo. ¿Qué es lo que me dice este teorema? Este teorema me indica que la suma de dos ángulos interiores me va a dar el ángulo exterior no adyacente. Profe, ¿cómo es eso? Primero que nada, ¿qué es adyacente? Adyacente es al lado, ¿sí? Que se encuentra junto a. Eso es adyacente. Entonces me dice que la suma de dos ángulos interiores, en este caso para mí va a ser el ángulo A y el ángulo B, la suma de estos dos, A más B, va a ser igual a ¿qué? A el ángulo exterior. ¿Qué ángulo exterior, profe? El ángulo exterior no adyacente. El que no esté al lado de estos dos ángulos. Mira, está al lado de A, acá tendría que tener un ángulo. ¿Está al lado del ángulo A? No. ¿Está al lado del ángulo B? No. Es no adyacente a los dos ángulos que estoy sumando. Así que este ángulo lo vamos a llamar X, ¿ya? Yo tendría entonces que la suma de dos ángulos interiores va a ser igual al ángulo exterior no adyacente. ¿Te das cuenta? No se encuentra. Profe, si fuera el de acá y el de acá, el ángulo que me va a dar sería el de acá arriba. Profe, si fuera el de acá y el de acá, el ángulo que me va a dar es el de este lado. Tiene que darme el no adyacente. Por favor.
¿Ya? Entonces, esta sería una tercera propiedad. A ver, a remarcar ahí. Correcto, entonces, tomo foto y mando esto y continúo explicando algunas propiedades más. Veamos. ¿Listo? Bueno, y continúo. Ya llegó. La siguiente propiedad que vamos a ver es llamada en este caso la propiedad del cono. Si te das cuenta, mira, a ver, antes de continuar, acá yo prácticamente tengo la figura de un cono, es la base, y acá tengo un cono, ¿verdad? ¿Pero qué me indica esto? Esto me indica que la suma de los ángulos exteriores, acá yo voy a tener dos ángulos exteriores, que van a ser A y B, van a tener que ver algo con el ángulo interior, pero justamente el interior no adyacente también, para mí va a ser X, ¿ya? Profe, ¿cuál va a ser la relación de estos ángulos entonces? Ah, mira, es bastante sencillo. La relación que van a tener estos ángulos es la siguiente. Si yo veo una figura con esta forma, yo puedo asegurar lo siguiente, que A más B va a ser igual a el ángulo de arribita, ¿cierto? Pero más 180 grados, ¿sí? Así que la suma de los ángulos exteriores va a ser igual al ángulo interior no adyacente más 180 grados. Eso es lo que me indica el teorema del cono. ¿Quieres recordarlo de esa manera? ¿Correcto? Correcto. ¿Qué otro teorema más tenemos por aquí? Ah, ya, me indica teorema de la desigualdad triangular, pero ese teorema de la desigualdad triangular vendría a ser la existencia triangular. ¿Cómo es eso, profe? A ver, veamos. Esto me indica lo siguiente. Que yo puedo tener acá un triángulo, ¿ya? Cualquier triángulo, sí, cualquier triángulo. Pero ¿qué ocurre? Yo voy a tener dos lados, el lado A y el lado B. Ya no estoy hablando de ángulos, estoy hablando de lados, por si acaso. ¿Sí? Ya no estoy hablando de ángulos, estoy hablando de lados. Tengo entonces el lado A y el lado B. Pero yo quiero saber qué valores puede tomar un tercer lado. En este caso vamos a ponerlo con otro colorcito. ¿Sí? Para mí va a ser el lado C. Bien, el teorema de existencia triangular se llama así. ¿Por qué motivo? Porque me indica de que no todos los triángulos pueden existir. Profe, ¿cómo es eso de que no todos los triángulos pueden existir? Mira, es muy sencillo y si me contestas la pregunta, te lo tomo como una intervención. Así que por favor, atento. Y yo te digo lo siguiente. El siguiente triángulo, yo lo tengo ahí, ¿ya? Que va a tener las siguientes medidas. Va a tener acá una medida de 5, acá va a tener una medida de 4, de 3, y acá va a tener una medida de 8. Este triángulo existe por una intervención. Si me dices sí, si me dices no, yo quiero saber el por qué. Así que, por una intervención, indíquenme, por favor, ¿el siguiente triángulo existe? Y no me diga, sí, profe, porque usted lo acaba de dibujar. No, esa respuesta no es válida. Tienes que indicarme el por qué. Si me dices sí, el por qué. Si me dices no, el por qué. Si tu respuesta está bien dada, te doy una intervención. Ya, te doy 2 intervenciones si es que me contestas eso. 2 intervenciones.
Así que tienes para ganarte ahorita 2 intervenciones. Si es que me contestas, si es que el triangulito que he dibujado en azul existe, ¿y por qué? Solo tienes un minutito para continuar la clase. Así que son 2 intervenciones que están en juego. Dos intervenciones, chicos. Indíquenme, por favor. Gabriel, yo sé que tú vas a contestar. Elisban, igual. Díganme, ¿por qué motivo? Ya se está acabando el tiempo, se van a perder 2 intervenciones. Así tan sencillo. El triangulito que está en pizarra, marcado con azul, ¿existe? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Nadie? Wow. Bueno, pues te lo explico. El triángulo que ves en pizarra no existe. Profe, ¿pero por qué? Si yo lo puedo ver ahí en pizarra. Es cierto, lo puedes ver porque solo es una representación de un triángulo. ¿Pero sabes por qué no existe? Porque no cumple los requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Mira, fíjate, y lo voy a hacer con otro color. Lo voy a hacer acá abajito. ¿Qué pasa si es que yo me pongo a hacer este triángulo en mi cuaderno? Ah, pues mire, yo voy a agarrar una regla, ¿sí? Y voy a hacer la base. La base tiene 8 centímetros. Comienza ahí. Tiene 1, 2, bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por acá va a estar 8. Genial. Tiene 8 centímetros, ¿verdad? Creo que me ha pasado. No, estamos bien. Ya. Tiene 8 centímetros. Bien. Ahora, yo voy a dibujar hacia este lado 5 centímetros más. Ya, profe, yo voy a dibujar para acá 5. Entonces, yo por acá 1, 2, 3, 4 y hasta acá 5. Perfecto. Y ahora del otro lado, tengo que dibujar 3. Pero creo que ya te estás dando cuenta. Si yo dibujo 3 hacia este lado, voy a tener acá 1, 2 y 3. ¿El triángulo cierra? No, profe, no cierra, pero tal vez si es que yo sigo juntando, va a cerrar en algún momento. A ver, inténtalo. Acá hay 5 y acá hay 3. Yo sigo juntando, nada, nada, nada. Y se van a juntar, ¿dónde? Aquí abajo, formando una línea. Por acá tengo 5, acá tengo 3. ¿Será un triángulo con esas dimensiones? No. No puede haber un triángulo con esas dimensiones. Entonces, ese es el motivo por el cual ese triángulo que yo acabo de dibujar en pizarra no existe. Y, profe, ¿cómo sabemos qué triángulos existen y qué triángulos no? Justamente como el teorema de existencia triangular. ¿Qué nos indica el teorema de existencia triangular? Nos indica lo siguiente. Me dice que el lado que yo estoy buscando, ¿sí? El lado que yo estoy buscando, en este caso el lado C, va a estar comprendido. ¿Entre qué valores? Ah, mira, fíjate. Va a estar comprendido. Ahora voy a poner con otro colorcito para que puedas observarlo mejor, ¿ya? Va a estar comprendido entre los siguientes valores. Va a estar comprendido entre la diferencia y la suma de los lados que sí conozco. ¿Cómo es esto, profe? Ah, mira. Acá tengo A, y acá tengo B, acá tengo A, y acá tengo B. Es decir, que el lado C va a ser mayor, que la diferencia de los dos lados que sí conozco. Pero el lado C va a ser menor que la suma de los lados que sí conozco. Es decir, que si yo quisiera que este triángulo exista, un triángulo de 5, 3, ¿qué valores puedo poner yo aquí abajo para que el triángulo exista? Veamos. Ah, profe, esa parte para mí sería C. Veamos, sería 5 menos 3, y acá sería 5 más 3, ¿verdad? 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. Tengo C. 5 más 3 es 8. Es decir que
el lado C va a poder tener ¿qué valores? C es mayor que 2, así que puede ser para C, ¿cuáles? 3, 4, 5, 6, pero me dice que es menor que 8, y que solo puede llegar hasta, ¿cuánto? Hasta 5. Estos son los valores que puede tomar el lado C para ese triángulo, ya que 8, es que yo quisiera hallar claramente este 8, ¿verdad? De este lado. Si le pongo 3, sí, el triángulo funciona. Si le pongo 4, el triángulo funciona. Si le pongo 5, el triángulo funciona. 6 también va a funcionar. 7 también funciona, aunque sería un triángulo bien achatado. Pero si le pongo 8, ya no funciona. ¿Correcto? Profe, si le pongo números decimales hasta antes de 8, también va a funcionar. Va a ser un triángulo muy, muy, muy aplanado, pero triángulo a final de cuentas. Pero lo que estamos viendo ahorita es para números enteros. Entonces, esto viene a ser el teorema de ¿qué? De existencia triangular. Como te dije, este triángulo no existe. ¿Correcto? Bien. Les mando foto y continúo. Espero que se haya entendido. Bien. Continuamos entonces. Continuamos entonces. Y básicamente eso es lo que tenemos que trabajar. Aunque ahí tenemos algunos corolarios que ya los vamos a ir viendo con los ejercicios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los ejercicios que tenemos que trabajar ahora para que yo vaya resolviendo. Ustedes le van a ir indicando qué problemitas. Es de la página 87. Primero empezamos con la página 87. Entonces, borro esto y vamos a la página 87. Entonces, página 87. Y veamos. Hay algunos problemas que van a estar ya con el gráfico incluido, otros los que tenemos que hacer el gráfico nosotros. ¿Sí? Y me dice, a ver, el problema número 2, vamos a trabajar con el problema número 2, ¿ya? Problema número 2 que tiene gráfico. Me dice, hallar el valor de X. Problema número 2 de la página 87. Bien. Hallar el valor de X. Tengo el siguiente triángulo. Bien, es un triángulo que está así más o menos. Aquí, 7 grados. Esta es la que 15 grados. Acá tengo X. Acá tengo 2 alfa. Y acá tengo alfa. Perfecto. Ahí me piden hallar el valor de X en este triángulo. Bien, el problema no está tan complicado. ¿Por qué motivo? Porque tengo que basarme en las propiedades que ya te había dicho anteriormente. Así que lo primero que voy a hacer es trabajar con el triángulo de adentro. ¿Por qué motivo, profe? Porque si yo trabajaría con el triángulo grande, triángulo total, ¿no es cierto? ¿Qué tendría? Tendría en este caso ángulos normales, X y alfa. Tendría dos variables para hallar. Mientras que si yo trabajo con el triángulo de adentro, el pequeño, tengo dos ángulos y una sola variable. Así que puedo empezar a trabajar por ahí. ¿Ya?
Y es lo que voy a hacer. Entonces, trabajando con el triángulo pequeño, ¿qué tendría yo? Yo recuerdo que la suma de los ángulos inferiores de todo triángulo va a ser igual a ¿cuánto? A 180, pro. Entonces tendría que 30 más 130 más alfa es igual a 180. 30 más 130, 160 más alfa es igual a 180. ¿De dónde alfa va a ser igual a cuánto? Tengo 180, 160 pasa a restar. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale 20. Ah, profe, ya tengo el valor de un ángulo. Genial. Sabemos que alfa vale 20 grados. Si sigues 2 alfa, ¿cuánto valdrá? Ah, profe, el doble. ¿Eso va a ser cuánto? 40 grados. Ahora ya puedo trabajar con el triángulo grande. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Ah, sencillo. Nuevamente voy a sumar los ángulos y me va a tener que dar 180. Pero ojo, los ángulos interiores de este triángulo, ¿cuáles son? Y los voy a remarcar. ¿Sí? 1, 2 y 3. Profe, ¿y este 130? No pertenece al triángulo grande. El triángulo va a tener 3 ángulos, 1, 2 y 3. Este 130 no forma parte de esto, así que no cometamos el error. ¿Qué vamos a sumar? 15 más 30, acá lo coloco. 15 más 30 más 20 más 40 más X. ¿Y esto cuánto tiene que ser igual? Ah, profe, eso tiene que ser igual a 180, porque es lo que me decía la propiedad. Así que ahora me pongo a sumar. 15 más 30, 45. 45 más 20, 65. 65 más 40, 105. ¿Verdad? Sí, tendría que ser 105 más X es igual a 100. Entonces, el valor de X, ¿cuánto va a ser? Ah, profe, el valor de X vendría a ser 75. Y el problema queda resuelto. Esta vendría a ser la respuesta en el problema 2. ¿Está sencillo? Yo creo que sí. Bastante sencillo. ¿Sí? Bien. De la misma página, indícame un problema para que yo lo resuelva. Indícame, por favor, un problema para que yo lo resuelva. ¿Ya lo envié? Indíquenme, chicos, un problema para que resuelva yo de la misma página. Un problema que crean que está complicado, no sé, o que tengan alguna duda. ¿Qué problemita? Nada, no me dicen. La número 5, profe. Listo, Elisba, muy bien. Problema número 5, entonces voy a trabajar. Problema número 5. Bien, ¿por esto? Trabajamos. Problema número 5, entonces. Bien. Veamos. Problema número 5. ¿Qué me dice el problema número 5? Me dice, en la figura AD es igual a BC y esto a su vez es igual a CD. Entonces yo coloco acá. AB igual a BC igual a CD. Me piden calcular el valor de X. Tengo que hacer el gráfico. Ah, bueno, vamos a hacer el gráfico. Entonces, la línea, de lado, y una que baja hacia esto para 4X, A, B, C, valor de X, y acá yo tengo D.
Estoy olvidando de algo. De nada. Hasta donde yo veo, de nada. Bien, entonces mira, ahí yo tengo el problemita ya planteado en pizarra. A mí me piden hallar el valor de x, así que tengo que encontrar cuánto vale x, tanto puede ser de acá, puede ser de allá, no hay ningún problema. Pero me están indicando algo. Me dicen de que AB es igual a BC. Ah, profe, entonces veamos. AB es igual a BC. Me está diciendo que estos dos lados son iguales. ¿Qué más me dice? Que BC es igual a CD. BC es igual a CD. Bien. Y no me dan nada más, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Ah, voy a tener que ingresar variables. Variables, profe, sí. En esta parte de geometría, para poder resolver problemas, aunque parezca loco o suene loco, tengo que ingresar variables. ¿Sí? Sí, tengo que ingresar variables. ¿Ya? ¿Para qué? Para solucionar el problema un poco más rápido. Entonces, veamos. Tengo que tener en cuenta algo. Y lo voy a explicar aquí. Tal vez no ha estado dentro de la explicación, pero uno de los triángulos con los que yo voy a trabajar es el triángulo isósceles. ¿Cuál es en este caso la característica del triángulo isósceles? La característica del triángulo isósceles es que va a tener dos lados iguales. Al tener dos lados iguales, va a tener también dos ángulos iguales. El tercero, claro está, va a ser diferente. Pero opuestos a los lados iguales van a haber ángulos iguales. ¿Correcto? Bien. Entonces, dicho eso, yo ya puedo trabajar. ¿Con qué? Voy a trabajar con el triángulo ABC. ¿Sí? Triángulo ABC. Y justamente ese triangulito, ¿qué tiene? Tiene dos lados iguales. Así que a dos lados iguales, que va a estar, profe, a dos lados iguales, van a estar dos ángulos iguales. Yo los voy a poner en este caso como el ángulo A minúsculo. ¿Te parece? El ángulo A minúsculo. Profe, pero me acabo de dar cuenta que estos dos también son iguales, así que acá también tendrían que ir dos variables. ¿Qué le parece? Le ponemos B. Sería bueno, pero ocurre lo siguiente. Es bueno ingresar variables a un problema dentro de lo medido. No es bueno ingresar demasiadas variables. ¿Ya? Si podemos evitar ingresar muchas variables, lo hacemos. Profe, pero entonces, ¿qué valor le voy a poner ahí? ¿Recuerdas que hace un momento te expliqué que la suma de dos ángulos internos o interiores me daban el exterior no adyacente? Claro, ¿no? Así que tendría que la suma de estos dos me va a dar el de acá abajo. Son dos ángulos, me da el exterior no adyacente. A más A, ¿cuánto me da? 2A, profe. 2A. Y este vendría a ser el mismo. ¿Por qué? Te indiqué, es un isósceles. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué más hago, profe? Yo creo que hasta ahí ya está lo que necesito. Ahora tengo que trabajar. ¿Con qué? Con un sistema de ecuaciones, tal vez. ¿Por qué motivo? Porque yo voy a tener lo siguiente. Vamos a ver. Yo puedo agarrar y hacer dos cosas. Una, vamos a ir con una nada más, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hablarme de la primera propiedad. La suma de dos ángulos interiores, es decir, el ángulo D y el ángulo C, sumo estos dos ángulos y me tiene que dar el exterior no adyacente. ¿Qué me indica eso? Que el ángulo D, ¿cuánto vale? 2A, profe, más el ángulo C, ¿cuánto vale? A más X, profe. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 4 veces X. Listo. Yo tengo esa ecuación. Y ahora voy a resolver esta ecuación hasta donde pueda. 2A más A, 3A. X, que está positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Profe, pasa negativo, así que sería 3X. Mira, tengo que 3A es igual a 3X. Si este 3 pasa dividiendo, me quedaría que A es igual a D. Profe, me está quedando que A es igual a X. ¿Qué significa eso? Mira, lo que eso significa es que en lugar de A, yo puedo colocar X, que tiene el mismo valor. Acá yo puedo poner que A es igual a X. Acá también en vez de A puedo ponerle X. Y acá también, este podría ser 2X. Y este también podría ser, ¿cuánto? 2X. Así que yo puedo hacer lo siguiente.
Una, puedo sumar estos ángulos, ¿sí? E igualarlos a 180. Puedo sumar estos ángulos e igualarlos a 180. O puedo también tener en cuenta que si yo sumo este ángulo, es decir, 4x más x, también puedo igualarlo a 180. Cualquiera de las tres opciones es correcta, es válida. ¿Por qué, profe, acá igual a 180 si no es un triángulo? Es un ángulo llano. Y recordemos que toda línea en geometría tiene un valor de 180 grados, ¿ya? Un ángulo llano es 180 grados. Entonces, vamos a trabajar con este triangulito, con cualquiera de los dos. Tengo x más 2x más 2x. 2x, 2x más x es igual a ¿cuánto? A 180. ¿De dónde? 5x es igual a 180. Por lo tanto, x va a ser igual a 36. Y hallamos el valor de x. ¿Correcto, chicos? Profe, si lo hubiéramos hecho acá, 4x más x, 5x. Me iba a dar lo mismo. Profe, si lo hubiéramos hecho acá, x más x, 2x. Más x, 3x. Más 2x, 5x. 5x es igual a 180. De todas formas, me tenía que dar el mismo resultado. ¿Ya? Bien. Entonces, ese sería el problema número 5. Mando la foto. Otro problema más, por favor. Profe, ¿solo tiene que ser de la página 87? No, también puede ser de la 88, pero en la 88 solo pueden ser hasta el problema 9, porque hasta ahí es tu tarea. Desde el problema, entonces 1 hasta el problema 9 es lo que tenemos que trabajar. ¿Ya? Desde el problema 1. Sí, por supuesto que sí. Entonces, borro pizarra porque ya envié la foto y realizo el problema 1. Yo creo que me están pidiendo el problema 1 porque es enunciado, ahí no hay gráfico. Vas a darte cuenta que aunque no haya gráfico, es sencillo. ¿Sí? Borramos, entonces, y resolvemos el problema 1. Veamos. Ya está. Problema. Y me dice el problema. En un triángulo ABC, y bien, yo voy a tener aquí el triángulo ABC. Ahí está mi triángulo A, B, C. Me dice, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 100. Estamos a ir apuntando datos, ¿ya? El ángulo A más el ángulo B va a ser igual a 100 grados. Perfecto. ¿Qué más me dice? La medida del ángulo B más el ángulo C es igual a 140. El ángulo B más el ángulo C es igual a 140 grados. Muy bien. ¿Cuánto mide el ángulo A? Me están preguntando, en todo caso, por la medida del ángulo A. Bien, bien. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Mira, ahí está ya mi gráfico y ahí están mis datos. Yo sé lo siguiente. Este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Yo ya sé, por propiedad, que la suma de los tres ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Perfecto, entonces acá yo voy a el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a ser igual a ¿cuánto? A 180, profe. Perfecto. Pero yo ya tengo la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Ah, ya mira. El ángulo A más el ángulo B. ¿Cuánto me va a dar eso? Me dice el problema, esto es igual a 100.
más el ángulo C, ¿cuánto será? 180. Por lo tanto, el ángulo C, ¿cuánto mide? El ángulo C va a medir ¿cuánto? Ah, profe, el ángulo C va a medir 80. Ah, correcto, yo tengo la medida del ángulo C. Si tengo la medida del ángulo C, yo ya puedo... Ah, ni siquiera esto, miren chicos. Creo que por gusto estoy haciendo tanta tontera. Si que a mí me están pidiendo el ángulo A, voy a hacer lo mismo, solo que voy a utilizar otro dato. ¿Cuál dato? El segundo. ¿Por qué, profe, el segundo? Para que sea más corto. Yo tengo acá de frente el ángulo B y el ángulo C. ¿Cuánto miden? B más C, 140. Así que acá ya tengo yo 140, más el ángulo A. Y esto es igual a 180. Por lo tanto, el ángulo A es igual a ¿cuánto? 180 menos 140, 40 grados. Y quedaría resuelto el problemita, ¿ya? De la otra forma que estaba haciendo iba a dar lo mismo, sí, pero iba a ser mucho más largo. Y esa sería la solución del problema número 1. Les mando la foto. Como pueden ver, no está nada complicado. ¿Sí? Un último problema, porfa, chicos, indíquenme. La 9, profe. La 9, ya, listo, la 9. Perfecto. Entonces, vamos a hacer el problemita número 9 que me está pidiendo. ¿Ya? Bien. Entonces, borramos este. Borramos este problema. Problema 9. ¿Qué me dice? Calcula el valor de X. Yo tengo un gráfico que parece muy feo, pero no. No es tan feo el gráfico. Y más o menos este es el gráfico. Acá me dice que tengo X. Acá me dice que tengo el ángulo θ. Acá me dice que tengo el ángulo 2θ. Acá que tengo 3x. Acá tengo w, que es acá tengo. Acá también. Bien. Bien, bien. Entonces, vamos a empezar a resolver este problemita, donde me están pidiendo a mí hallar, calcular en este caso, el ángulo X. Y empezamos. Listo. Primero que nada, yo tengo que ver cómo voy a resolver esto. Me piden hallar X, pero en todo mi sistema, en este caso el triangulito que puedo ver por el gráfico, yo voy a tener tres variables. Van a ser X, Z y en este caso W. ¿Ya? Entonces tengo que hallar una relación en esto. Y la primera relación yo la voy a hallar del siguiente triángulo. Por favor, fíjate. No lo estoy nombrando por letras. ¿Por qué? Porque no tiene letras. Ese triángulo que está remarcado en verde. ¿Qué relación voy a sacar de él? La primera relación que yo saco es la siguiente. La suma de dos ángulos interiores me va a dar el ángulo exterior como adyacente. Es decir, el ángulo T, la W, va a ser igual a 3 veces X. ¿Ya? Esta es una primera ecuación que yo puedo sacar. ¿Qué más puedo sacar yo de este sistema? Que relacione los tres angulitos. ¿Qué otra cosa más crees que yo pueda sacar de este sistema? Que relacione los tres ángulos. A ver, dime, ¿qué más podría ser? Ah, profe, yo creo que tal vez la suma de los ángulos exteriores podría ser. Podría ser.
podríamos relacionar en este caso la suma de ángulos exteriores? Mira, tengo un ángulo, no, perdón, el de acá no es exterior, error mío, no es exterior. Ya, lo siento, entonces no podemos ver eso. A ver, ¿qué más podríamos sacar de ahí al respecto? Mm, un cono, pero ¿de dónde haber salido acá el cono para trabajarlo de esa manera? Ah, ya, perfecto, perfecto, ya vi. Mira, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Fíjate, porque justamente acá la figura está un poco escondida. Esto lo voy a trasladar un poquito más abajo, ¿ya? Yo tengo teta más w es igual a x, como te dije, ¿ya? Esto lo borro y vamos a hacer la figura. Mira, fíjate por favor. ¿Qué vamos a hacer? Yo primero que nada voy a prolongar esta línea, ¿sí? Esta línea la voy a prolongar y también la de acá la voy a prolongar. Profe, ¿pero para qué prolongo de esa línea? Ah, pues mira, fíjate. ¿Te acuerdas que te hablé del teorema del cono? Sí, profe. Este ángulo y este ángulo. Entonces, si tú te fijas, acá tengo el cono, pero está mirando hacia este lado, ¿cierto? Tú das de cuenta como que lo volteamos. Profe, pero yo no tengo estos ángulos. Claro que los tienes. Fíjate bien, acá tengo opuestos por el vértice y ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Ah, profe, ¿me está diciendo que este ángulo rojito va a ser igual a la suma de estos dos ángulos? Sí. Tendría entonces que 2 veces teta más el ángulo teta, ¿cuánto es? No, profe, eso es 3 veces teta. ¿Y acá qué tendría? Como opuestos por el vértice. 2 veces w más w va a ser ¿cuánto? 3 veces w. Ahora sí, ya puedo aplicar el cono. ¿Qué me indicaba el cono? Ah, profe, el cono me indicaba lo siguiente. Me decía que la suma de los ángulos exteriores, es decir, 3 veces w, vamos a empezar con 3 veces un ángulo, ya, 3 veces el ángulo teta, más 3 veces w, iba a ser igual a ¿cuánto? A x. ¿Pero solo a x? No, a x más 180, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos indicaba en este caso la propiedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues profe, pues simplemente nos queda resolver. Pero recordemos algo. Acá yo puedo factorizar. ¿Qué voy a factorizar? El 3. Así que tendría 3 por el ángulo teta más w. Y esto va a ser igual a x más 180. Pero justamente, ¿por qué he factorizado? Yo he factorizado para tener esto, teta más w, que si te das cuenta, lo tengo aquí ya como dato. Así que acabo ya en un reemplazo. ¿Ya? Tendría 3 por ¿cuánto? Teta más w. ¿Y eso cuánto es? 3. Esto es igual a x más 180. 3 por 3, 9x es igual a x más 180, de donde x que está sumando pasa como restar, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Así acá tendría cuánto. 8 veces x es igual a 180. ¿Cuánto será 180 entre 8? ¿Cuánto vendría a ser eso? No, profe, eso me va a servir con decimales y todo. Ya, pues bueno, entonces vamos a dejarlo como fracción, ¿sí? Tendría que ser acá 180 sobre 8. Vamos a simplificar. ¿Tiene mitad? Sí tiene mitad. ¿Cuánto sería la mitad? Ah, profe, su mitad es 90. Mitad, 4. ¿Tiene mitad? Sí tiene mitad. ¿Cuánto es eso? 45. ¿Tiene mitad? Sí, ¿cuánto es la mitad? Es 2. Ya no puedo sacar la mitad. No tiene quinta en el otro lado. Así que si lo quieres con decimales, ¿cuánto vendría a ser esto? Esto vendría a ser 22,5 grados. Profe, pero la alternativa que tengo en el problema no está con coma decimal, sino que está con grados y minutos. Ah, bueno.
nosotros tenemos que recordar algo. En este caso, un grado, y esto lo voy a poner acá, un grado va a tener ¿cuántos minutos? Un grado va a tener 60 minutos. Si acá tengo 0,5 grados, quiere decir la mitad. ¿Cuántos minutos tendré yo? Profe, voy a tener también la mitad, 30 minutos. Si está expresado en grados y minutos, esto sería igual a ¿cuánto? A 22 grados, 30 minutos. ¿Ya? Cualquiera de las tres respuestas vendría a ser válida. Puede estar en fracción, puede estar con una coma decimal, o puede estar con minutos y segundos. ¿Listo, chicos? Bien, entonces, hasta aquí estaríamos llegando. Ya sabes que tu tareita es hasta el problema número 9, hasta el que he resuelto yo. Tienes para enviarlo hasta antes de las 6 de la tarde, por favor. Hasta antes de las 6 de la tarde. Y bueno, eso sería todo, chicos. Espero que se haya entendido la clase. Muchas gracias por la atención prestada. Y hasta el día miércoles. Que pasen una bonita tarde, chicos. Permiso. Se cuidan. Nos vemos, chicos. Miércoles, profe. Espero